Vivimos en una sociedad, en una época donde la imagen parece que es casi todo. Nos encontramos hiperconectados, ¿no es cierto? Eh, las redes sociales, el internet y prácticamente casi nadie tiene ya vida privada. Todo puede ser accedido por, por lo que posteamos, por lo que publicamos, o todo lo que decimos incluso puede llegar a ser publicado. Un simple error, un simple comentario desafortunado, una actitud tuya, una palabra, un chiste de mal gusto, un desliz, puede llegar a viralizarse en segundos. ¿Cuántas personas han perdido trabajos o su reputación por algo que hicieron o dijeron que inmediatamente estuvo al alcance de todo el mundo por medio de esta hiperconectividad? Pero esta hiperconectividad no solamente nos ha hecho vulnerables, sino que también ha generado otro efecto muy potente, especialmente en los jóvenes, y yo diría en todos nosotros. Esta hiperconectividad nos ha hecho mucho más conscientes de nuestra imagen pública. Hoy como nunca, los jóvenes, los niños, están muy interesados en cómo se ven, en cómo son percibidos y en generar esta imagen cibernética, esta imagen social, y cómo los perciben sus pares y el resto del mundo. Hoy, más que nunca, estamos buscando vernos bien, presentarnos bien. Una exacerbación en el presentarse bien, en el mostrarse bonitos y felices afuera, tener una imagen agradable. Se busca con tanto afán esa selfie perfecta, mostrar el ángulo correcto. Ensayamos decenas, veintenas, centenas quizás de veces las fotos, los ángulos, las sonrisas, y buscamos mostrar una vida feliz, la comida que comemos, el plato perfecto, las vacaciones soñadas, el matrimonio ideal. Y la realidad queda muy detrás de todos los posts, los likes, las manitos arriba. Nadie se entera del lado B de nuestros corazones, de la soledad, las enfermedades, las peleas, las discusiones, la tristeza, las lágrimas, el dolor, las luchas que cada uno enfrenta. Porque por mucho que postemos en las redes sociales, no podemos borrar la realidad. Y mucho menos conocido es ese lado nuestro. Y mucho menos conocido es ese lado oscuro que cada uno de nosotros tiene. Nuestro pecado, nuestros errores, nuestros enojos, esos malos pensamientos. ¿Quién postea lo que realmente está sintiendo, deseando, cuando vienen los malos pensamientos, aquellos deseos, esas envidias secretas, ese hambre escondido para buscar placer en cosas que sabemos que no son santas ni buenas, aquellas cosas que jamás voy a postear en mi Instagram? Y solo queda en nuestra imagen exterior esta sonrisa de portada, en nuestro muro. Y me pregunto si es que la iglesia también está cayendo en esa corriente. ¿Cuántos púlpitos predican hoy solamente mensajes como las cuentas y las redes sociales quieren mostrar del cristianismo? Como el cristianismo es pura alegría, pura felicidad,
y una selfie bonita del cristianismo. Ven a nuestra iglesia que estarás feliz, estarás en victoria tras victoria, te irá bien. Y parece que hoy día el cristianismo también ha caído en esa corriente de querer presentar una imagen perfecta, buena. Y el mensaje que se predica es un mensaje que halaga a los oídos, entretiene a las personas, atrae a muchos, pero no es un mensaje real. Porque la realidad es que aún dentro de la iglesia hay pecado, hay sufrimiento, hay lucha. Y el mensaje de la Biblia no es un mensaje de la selfie perfecta. El mensaje de la Biblia no es un mensaje de solamente triunfos y risas y celebración. Las Escrituras sí contienen un mensaje que es de triunfo, de gozo perfecto y perdurable. Pero también, si te das cuenta, hay un mensaje mucho más frecuente de nuestra realidad que es incómodo, que nos confronta, nos desafía. De hecho, hay libros enteros en la Biblia que nos sacan de esta selfie perfecta, fugaz, y nos lleva a la realidad y nos hace aterrizar en lo que es realmente la vida y la vida cristiana. Uno de esos libros es el libro de Santiago, que nos saca de esta realidad ideal y nos lleva a la realidad de la vida cristiana. Y vamos a estudiar este libro desafiante de Santiago. ¿Sabes quién fue el autor de esta carta? ¿Quién fue Santiago? Obviamente Santiago. ¿Pero cuál Santiago? Hay muchos Santiagos en la Biblia. Santiago o Jacobo es sinónimo. De hecho, el original en la Biblia es Jacobo, y por el tiempo empezó a decirse San Jacobo, como en el griego San Jacobo, Santiago. De ahí viene Santiago, porque el nombre original es San Jacobo, Santiago. Bueno, quedó Santiago con el paso del tiempo, pero Jacobo, Santiago. ¿Quién fue el autor? ¿Cuál fue Jacobo? La mayoría de los estudiosos, y estoy de acuerdo en esto, hay mucha evidencia de que el Jacobo o el Santiago que escribió esta carta fue el hermano menor de nuestro Señor, su medio hermano. No de los dos Jacobos que son mencionados del grupo de los 12, sino el hijo de José y de María. Hermano del Señor. Por el libro de Hechos sabemos que este Santiago, el hermano de Jesús, llegó a ser líder, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Eso está en Hechos 15 y en Hechos 21. Y este Santiago, el hermano de Jesús, es el que escribe esta carta a la iglesia. Y principalmente está pensando en esta iglesia que él pastoreaba, la iglesia de los creyentes en Jerusalén. Y en Hechos 8 leemos que esta iglesia que Santiago pastoreaba sufrió una terrible persecución. Luego de que matan a Esteban, el primer mártir cristiano, empieza una persecución. Y los cristianos de Jerusalén son perseguidos y tienen que escapar a otros lugares. Y ellos pierden todas sus cosas, sus bienes materiales, perdieron su credibilidad, su estabilidad por ser seguidores de Cristo. Y a esta iglesia es a quien Santiago, Jacobo, escribe. A una iglesia que estaba sufriendo. Por eso es que él escribe de esta manera y habla del sufrimiento. Mira cómo parte en tu Biblia el verso 1. Dice, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego inmediatamente habla de pruebas y de sufrimiento. Porque está escribiendo a esta iglesia, que es una iglesia que está sufriendo.
que ha sido esparcida y que está siendo perseguida. Pero mira cómo Santiago habla acerca de sí mismo. Habla como un siervo, un esclavo. La palabra literal aquí es esclavo de Cristo. Y Santiago habla a estos siervos, a estos esclavos que están en el servicio del Señor, aún en medio de pruebas. ¿Dónde está la selfie aquí? Perfecta. No hay una selfie aquí. Estos son cristianos que están sufriendo por ser cristianos, pero no se avergüenzan de eso. Siguen al servicio del Señor. La obediencia es el gran tema de Santiago. Él va a llamar a estos cristianos que están sufriendo a ser obedientes. Y eso es como te causa una fuerte impresión, es como tu cabeza quiere explotar, porque cuando entiendes esto, es fuerte. Nuestra tendencia, cuando alabamos a alguien que está sufriendo, es tratar de usar un lenguaje suave, ¿no es cierto? Tratar de consolarlo. Generalmente no vamos a alguien que está sufriendo y le decimos, ya, pero levántate, tienes que ser más fuerte aún, y casi regañarle. Pero eso es lo que hace Santiago aquí. Tiene un lenguaje fuerte y un llamado fuerte a la obediencia. Ese es el tema de su carta. Porque Santiago está consciente de que esta no es una época para estar pensando en presentar una imagen incorrecta del cristianismo, la selfie perfecta. Él quiere que su gente, su pueblo, su iglesia sean cristianos genuinos, reales, que a pesar de su sufrimiento no se rinden, siguen siendo fieles al Señor. Queridos, vivimos en una época donde se habla muchísimo de nuestros derechos, pero casi nada de los deberes. Y ni bien se mencionan los mandamientos, las leyes, las obras que el cristiano tiene que hacer, tendemos a decir inmediatamente legalismo y nos cerramos a ese mensaje. Santiago nos recuerda que el cristiano no solamente escucha la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. Y nos va a dar un fuerte recordatorio a los mandamientos y a las obras que tenemos que hacer. Leí un comentario bíblico que si Santiago fuera un pastor de iglesia hoy día, en pleno siglo XXI, su iglesia estaría vacía por el mensaje que él presenta. Es así de fuerte. Espero que no produzca ese efecto en esta congregación mientras vamos predicando y estudiando el libro de Santiago. Es verdad, hay un riesgo en estudiar este mensaje, porque va a probablemente llegar a incomodar, va a quizás doler, va a quizás avergonzarnos en algunas áreas de nuestras vidas. Pero hermanos, estoy convencido que es necesario que los cristianos estudiemos este mensaje, especialmente en los tiempos en que vivimos. Porque Santiago nos prepara para ser fieles siervos de Dios. Imagínate esto, él era hermano de Jesús, se crió con él, jugó con él de niño, lo vio crecer. Y al ser grande, adulto, Santiago llegó a convertirse en el pastor más importante de todo Jerusalén, el líder. Su voz era tan importante como la voz de Pablo y de Pedro y de Juan. Pero en su carta, cuando él escribe, él se ve a sí mismo como un esclavo de su hermano. Porque para él Jesús no es su hermano. Mira al lado de quién pone a Jesús. Está poniéndolo y lo ubica al mismo nivel que Dios. Santiago llegó a entender que Jesús era Dios. Por lo tanto, se identifica como su siervo. Soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que este es un desafío. Esta carta es un desafío para todos aquellos que son siervos de Dios. Deben someterse a la voluntad de Dios y al mensaje de Dios.
Así que vamos al estudio de Santiago. Vamos al estudio de Santiago. Las pruebas y las tentaciones. Lo primero que abarca Santiago en estos versos es que el cristianismo no es un caminar delicioso por la playa, sino una travesía por un campo de batalla. Él habla de pruebas y de tentaciones. Es interesante notar que estas dos palabras provienen de la misma palabra en el griego original. Prueba y tentación vienen de la misma palabra. Y si podemos resumir todo lo que está diciendo Santiago en esta sección de los versos 2 al 18 en una sola frase, sería la siguiente: las pruebas y las tentaciones son inevitables. Y Dios tiene la intención de profundizar nuestra fe por medio de ellas. Las pruebas y las tentaciones van a venir, pero Dios quiere profundizar nuestra fe por medio de ellas. A veces vamos a sufrir por pruebas en el exterior. A veces vamos a sufrir por tentaciones de nuestro interior. Y Santiago quiere enseñarnos cómo responder por medio de la fe a ambos. Y esto en un sentido para nosotros no es nuevo. Después de haber estudiado el libro de Daniel, ya sabemos que las pruebas van a venir. En muchos sentidos, el mensaje de Daniel y de Santiago son similares. Dios es soberano aún en medio de la prueba. Él se va a glorificar en nosotros por medio de esas pruebas. Así que es necesario escuchar estos mensajes. Porque hoy día se ha levantado una enseñanza que, debo decir, hermanos, es blasfema, es mentirosa y lamentablemente ha pegado con mucha fuerza incluso en iglesias que son cristianas. Esta enseñanza, que es una herejía, hoy día dice que Dios no quiere que tú te enfermes, Dios no quiere que seas pobre, Dios no quiere que sufras. Y esa es una mentira. Esta herejía enseña que el cristiano debe proclamar salud y bienestar en su vida, porque Dios no quiere que te enfermes ni que seas pobre. Santiago, toda la carta de Santiago fue escrita a una comunidad que está siendo perseguida, que ha caído en la pobreza, que lo perdieron casi todo. Y les está diciendo esta cosa tan potente en el verso 2. Mira en tu Biblia o mira aquí adelante. Dice Santiago: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Santiago no les dice: proclamen felicidad, proclamen alegría, proclamen prosperidad. Dios no quiere que estés pasando por pruebas. Santiago les dice lo contrario: considérense felices cuando estén por diversas pruebas. Nota esta palabra. Está escrito en modo imperativo. Es un mandato. Considérate, no es opcional. Cuando estés pasando en diversas pruebas, los que creen que el sufrimiento no es para el cristiano deben decir que no creen en la Biblia. O deberían arrancar la carta de Santiago de sus Biblias. También el libro de Daniel y muchas partes de la Biblia, especialmente en los relatos de la cruz. Pero el verso 2 es muy potente. Mira lo especial que es este mandamiento. Es un mandato. Considérate feliz, muy feliz. Ahora, nota una cosa, es un mandato a cómo debes pensar, no un mandato a cómo debes sentirte. Y eso es importante. Santiago no está diciendo: siéntanse felices cuando pasen por pruebas. Santiago sabe que las pruebas no son causa de felicidad en nosotros. Santiago no está diciendo: cuando vengan pruebas, pon tu mejor cara de selfie, toma tu celular
ensaya tu mejor sonrisa y postéala. No. Santiago sabe que las pruebas son causa de dolor. Él no quiere que nosotros vivamos una vida falsa, la vida de la selfie. Santiago está hablando de la realidad. Este verso, de hecho, me recuerda mucho a la historia de Marta y María cuando murió su hermano Lázaro. ¿Recuerdas esa historia en el Evangelio de Juan? Lázaro era el amigo de Jesús, se enfermó y murió, y el Señor no fue a visitar a Lázaro cuando estaba enfermo, a pesar de que Marta y María le habían mandado a llamar para que Jesús lo pueda sanar, para que Jesús pueda orar por él. Y Jesús no fue a orar por Lázaro, no cumplió con su visita pastoral. Imagínate, y Lázaro murió, imagínate el sufrimiento de María y de Marta. Y cuando el Señor fue donde ellas le dicen eso: Señor, tú no estuviste aquí cuando nuestro hermano estuvo enfermo. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Marta, María, considérense muy felices cuando estén en medio de las pruebas, porque Dios tiene un propósito en las pruebas. No. ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo primero que Él hace es escucharlas. Escucha sus quejas, ve su dolor. Y Jesús también llora. Llora con los que lloraban. Y después de eso, les explica que sí hay un propósito en medio de las pruebas. Eso es lo que está recordándonos aquí Santiago. No se trata de inmediatamente decir, ya voy a estar feliz, poner cara de selfie. ¿No se supone que debo repetir este verso de Santiago 2 cuando estoy sufriendo como un mantra? No se trata de que debo disimular de que estoy mal, de que estoy pasando por pruebas. De hecho, nota que Santiago habla de diversas pruebas. Está hablando de las chicas como de las grandes. Santiago está hablándonos de un gimnasio espiritual, que las pruebas pequeñas deben ayudarnos a prepararnos para enfrentar cuando vengan las pruebas grandes. De eso se trata. ¿Cómo puede alguien considerarse feliz? ¿Cómo las pruebas pueden dar felicidad a mi vida? No por la prueba en sí misma. Esto no es un llamado al masoquismo. Las pruebas no son causa de gran gozo en sí mismas. El gozo, la alegría, viene cuando tú ubicas la prueba dentro de la soberanía de Dios. Cuando tú tomas esa prueba, esa circunstancia, y la ubicas dentro de la realidad de que Dios tiene todo bajo control y que Dios está cumpliendo sus buenos propósitos para tu vida por medio de esas pruebas. Cuando te das cuenta que aún en esas circunstancias Dios está haciendo en ti precisamente lo que Santiago dice en los siguientes versos. Mira, cuando la prueba, dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Santiago nos está diciendo que la felicidad, la dicha vendrá cuando entendamos esto, que Dios por medio de estas pruebas nos está perfeccionando. Está bien que no nos gusten las pruebas. Está bien sentirse triste quizás, incluso como Marta y María, y llorar cuando lleguen. No está mal que no nos gusten las pruebas, pero podemos ser felices en medio de esas pruebas cuando entendemos lo que Marta y María también entendieron, que hay un propósito detrás de esas pruebas. Lo que no está bien
es rechazarlas. Lo que no está bien es negarlas o disimularlas, hacer como que no están pasando en nuestras vidas. Dios quiere que sus hijos y sus hijas abracen las pruebas, porque por medio de ellas estamos creciendo en alguien que cada día es más semejante a Cristo. Hoy, por medio de esta carta de Santiago, quiero darte 4 áreas clave en las cuales crecemos en la fe. 4 áreas por medio de las cuales vamos a ir creciendo, o mejor dicho, en las cuales vamos a crecer por medio de las pruebas. 4 logros de la prueba en nuestras vidas. Vamos al primero. Crecemos en nuestra semejanza a Cristo. Según el verso 3, esta prueba produce en nosotros paciencia, ¿no es cierto? Y según el verso 4, esa paciencia va complementando la obra de Dios, haciéndonos perfectos, sin que nos falte nada. Esa es la meta. Dios quiere que tú y yo, cada día más que pase en nuestras vidas, llegamos a convertirnos en alguien semejante a su Hijo. La meta de tu vida, escúchame bien, no es que seas exitoso. La meta de Dios para tu vida no es que llegues a ser un profesional y que tengas un buen trabajo, o te aumenten el sueldo, o alcances a tener logros en tu vida, una linda casa, una linda familia, un buen plan de jubilación para tener un buen vivir. Esa no es la meta de Dios para tu vida. Si esa es la meta que tú tienes para tu vida, entonces cuando vengan las pruebas, cuando te quiten uno de estos elementos que tú te has fijado como meta, te vas a sentir destrozado. Vas a sentir que no te queda nada. Pero si tu meta es conocer a Dios, si tu meta es yo quiero llegar a ser como Cristo, quiero ser santo como Él, quiero ser fiel como Él, quiero ser bueno como Él, entonces cuando vengan las pruebas podrás alegrarte. Porque sabrás que por medio de esas pruebas estás creciendo en tu madurez, en alguien como Cristo. Esta semana nos tocó como familia vivir algunas pruebas. Personalmente había planificado varias actividades para esta semana. Inicialmente habíamos hablado con Nina para visitar a Rolando y también para visitar el centro de rehabilitación en Pichilemu, donde está Daniel, el hijo de nuestra hermana Solveig. Y este fin de semana, este día domingo, de hecho yo debería estar, junto con Carlita, deberíamos estar en Valdivia. Lo anunciamos el domingo pasado, no sé cuántos recuerdan eso. Deberíamos estar allá y no acá, asistiendo a un servicio especial. Pero nuestro hijo David tuvo un accidente que requiere que esté en reposo y que requiere atención y curaciones. Así que decidimos cancelar el viaje a Valdivia. Pero pensé que podía quizás seguir adelante con las otras actividades, así que hablamos con Ricardo de poder ir el sábado a visitar a Rolando. El día domingo, después de nuestra fonda, que estuvo muy buena, por cierto, me comencé a sentir un poco mal, con dolores. El día lunes estuve medio resfriado. Martes amanecí medio mal. Alcancé a reunirme en la tarde con Daniel, a conversar con él acá. Pero ese día, martes en la tarde, me sentí muy, muy mal. Fiebre, dolor de espalda, los síntomas clásicos del resfrío, y me enfermé. Estuve en cama, estuve con dolores, con fiebre. Se supone que me iba a quedar para ayudar a la Carlita a cuidar al David. Y la Carlita terminó cuidando 2 enfermos. Hasta el día de ayer me sentía muy débil. Decidí no acompañar a Ricardo ni a Diego en el viaje a Rolando. Y hasta el día de ayer estuve muy frustrado.
muy frustrado porque mi agenda se me desordenó completamente. Y frustrado conmigo mismo. No contigo, hijito, pero conmigo mismo. Pucha, qué débil. Hasta que me di cuenta que estaba frustrado porque mi mente estaba enfocándome solamente en aquello que no había salido como yo lo había planificado. En aquellas cosas que no habían salido como yo quería que salieran. Queridos, si nos enfocamos en las circunstancias, nunca vamos a estar completamente felices. Terminarás frustrado como estuve yo frustrado. Te vas a dar cuenta que hay cosas que no puedes solucionar, que no puedes cambiar, circunstancias que no puedes cambiar y que a veces no puedes ni mejorarlas. Pero si en vez de enfocarte en las cosas que no puedes cambiar y empiezas a enfocarte en lo que Dios quiere que tú aprendas, ahí, en ese momento, puedes tener gozo. Puedes tener gozo, el gozo del que está hablando Santiago. Y de repente aprendes lecciones, preciosas lecciones de confianza en Dios, de que no se trata de ti, de tu fortaleza, de tu inteligencia, de tu capacidad. Aprendes paciencia, aprendes cómo orar, aprendes a perdonar, aprendes a pedir perdón, aprendes muchas cosas por medio de esas pruebas. Las lecciones más maravillosas y fortalecedoras y animantes de la fe han venido a mi vida por medio de las pruebas. Así que estoy aprendiendo también a gozarme en medio de las pruebas. No es fácil. Como les acabo de decir, mi tendencia es a frustrarme primero, no a gozarme. Pero seguimos aprendiendo. Y ese es el propósito de las pruebas. Si la meta en mi vida, entonces, es tener una vida cómoda, segura, placentera, un ministerio exitoso, que todo salga bien, una familia perfecta, donde ninguno de tus hijos se cae, ninguno de tus hijos se enferma, donde tú tienes un vigor, una salud perfecta, una capacidad buenísima para solucionar problemas, para delegar, para hacer cosas. Entonces el mensaje de Santiago no va a ser de ánimo. Porque si esa es la meta de tu vida, no vas a cumplir con ellas. Las pruebas te van a derribar. Las pruebas te van a demostrar que no tienes esa capacidad. Pero cuando pones tu mirada y tu meta en ser como Jesús, en aprender de su fortaleza, en aprender de sus capacidades, en conocer su gloria, en madurar y llegar a ser como Él, entonces las pruebas van a ser para ti de bendición y vas a poder gozarte en medio de ellas. Así que lo primero que hacemos cuando vengan las pruebas es crecer en la semejanza de Cristo. Lo segundo es que aprendemos a confiar en la sabiduría de Dios. Mira lo que dice el verso 5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Esto es lo siguiente que aprendemos, a confiar en que Dios es sabio. Este verso nos está enseñando no solamente que es necesario pedir sabiduría, sino que en primer lugar necesitamos de sabiduría. Este es otro mandato. Pídasela a Dios. Las pruebas demuestran que somos limitados, que las cosas escapan de nuestro control y de nuestras capacidades. Y son tantas cosas que no controlamos. Por medio de las pruebas nos damos cuenta cuán poca es nuestra sabiduría, nuestra capacidad de entender, de planificar, de solucionar. Por lo tanto, en esos momentos, recuerda esto.
Pídele al Señor sabiduría. Las pruebas nos hacen dar cuenta de que hay otros ángulos que no hemos previsto, de que hay otras posibilidades, y nos preparan para volcarnos a aquel que tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría y toda la capacidad. Mira este verso, dice que Dios quiere darnos su sabiduría en abundancia sin hacer reproche. Eso quiere decir sin criticar. ¡Qué fantástica promesa! Dios no te va a criticar ni juzgar por tu falta de sabiduría, por tus metidas de pata, tus errores, tu falta de planificación, tu falta de gestión, tu falta de inteligencia. Dios te quiere dar sabiduría, porque sabe que te falta a ti y a mí. Pero no es automático. Tienes que pedírsela. Tienes que pedir sabiduría. Y Él, en su gran misericordia, permite que pasemos por circunstancias donde se va a descubrir aquello que me falta para que se lo pidamos. Así, cuando estás pasando por pruebas, generalmente lo único que quieres es que las cosas se solucionen. Pero recuerda esto. Recuerda, Dios te está diciendo en ese momento, acércate a mí, pídeme, que yo te ayude a entender el propósito de lo que te está pasando. Yo te acompañaré cada paso. Mi conocimiento, mi experiencia, mi sabiduría están a tu disposición. Pídemela. Así que cuando pases por pruebas, recuerda que tienes a la persona más sabia del universo a tu lado, listo para impartirte su sabiduría. Y Santiago dice que debemos pedir esta sabiduría sin dudar. Verso 6. No dudes. Dios es sabio. Él está contigo. En la oscuridad más aterradora, su vara y su cayado te pueden infundir aliento. Amén. Amén. Lo tercero que aprendemos por medio de las pruebas es a confiar en sus recursos. En los versos 9 al 11, Santiago nos recuerda que no debemos confiar en las riquezas, ya sea la falta de las riquezas o la abundancia de las riquezas. Si eres pobre, debes gozarte en esas circunstancias y estás a gozarte de que estás aprendiendo a confiar en que Dios te proveerá y que eres su hijo y su hija y Él te va a cuidar. Si eres rico, si tienes en abundancia, ten cuidado, el dinero no puede solucionar tus verdaderos problemas. No importa con cuántas cosas llenes tu vida, solamente la gracia de Dios podrá saciarte de verdad. Un día todas las cosas se las llevará el viento. Tu dinero, tus cosas, tus posesiones, tu riqueza, incluso tu juventud y tu vigor. La pregunta que nos hace Santiago es, ¿estará tu vida construida sobre las cosas materiales que se pudren y se queman fácilmente? ¿O sobre los recursos espirituales y eternos que Dios provee? Recuerda, en medio de la prueba, que Dios tiene los recursos para tu vida, para ti. Y lo siguiente que aprendemos es a vivir para su recompensa. En el verso 12, Santiago dice, dichoso aquel que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Aquel que persevera frente a la tentación es dichoso. Santiago está usando una palabra muy conocida, bienaventurado. Entre paréntesis, esta es una de las muchas alusiones que vamos a encontrar entre Santiago y el Sermón del Monte. Bienaventurado el que persevera. Ojo, cuando Santiago dice que el que enfrenta tentación se hace acreedor de la corona de la vida, no está hablando de una recompensa en bienes materiales, porque algunos así leen este versículo. De hecho, cuando Santiago habla de corona, sus lectores originales inmediatamente no hubieran pensado en una corona de oro, sino en esta corona, esta guirnalda de laureles o de ramas de oliva,
que se le daba, que se colocaba en la cabeza a aquellos atletas luego de una carrera o una prueba deportiva. La idea de esta imagen es de que luego de correr por las pruebas de la vida, viene la victoria. En segundo lugar, tampoco hay que entender este verso como que uno gana la vida eterna por medio de las pruebas o de soportar las pruebas o las tentaciones. Santiago está escribiendo a creyentes cuya fe está puesta en Cristo. Él sabe que la salvación es solamente por fe. El lenguaje que él está ocupando aquí es para animar a los creyentes a perseverar en las pruebas, porque al final ya tienen la vida eterna. Pablo lo pone de esta manera en 2 Corintios 4:17. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Lo que nos está recordando este pasaje es: tú ya tienes el premio de la vida eterna. Persevera. Nada más. Así que, queridos hermanos, podemos aprender estas cosas maravillosas por medio de las pruebas. Por eso puedes alegrarte cuando ellas vengan a tu vida. Y en estos últimos versos, Santiago nos recuerda y nos advierte: cuando una prueba viene en forma de tentación, no digas que proviene de Dios. Porque cuando alguien sea tentado, dice Santiago, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Sino que cuando la tentación nace en tu vida, ¿de dónde viene? Viene de tus propios deseos pecaminosos. Dios no es responsable de tu tentación, tú lo eres. Y la tentación en sí misma ya es una prueba, ya es un pecado. Cuando seas tentado, muchos dicen: estuve andando por la calle, vi una billetera, me sentí tentado a tomarla, no la tomé, me libré de pecar. No, ya pecaste. La tentación es pecado. La tentación en sí misma es pecado, porque inmediatamente, dice Santiago, inmediatamente esos malos deseos son concebidos. ¿Cuál es el fruto? El pecado. El fruto del pecado no viene cuando los malos deseos se llegan a convertir en acciones malas, sino inmediatamente nacen los malos deseos. La tentación en sí misma es pecado, es evidencia del pecado y nos conduce a la muerte. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer cuando seamos tentados? Cuando viene la prueba de la tentación, debemos arrepentirnos, confesar esa tentación como pecado y pedir el perdón de Dios y la misericordia de Dios. La única forma de perseverar en medio de la tentación es por medio del arrepentimiento y la confianza. Por eso Santiago nos recuerda en el verso 17 que toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él tiene buenas cosas para ti. Confía en Él. En medio de tus tentaciones, arrepiéntete y afírmate en su palabra. Verso 18. Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Así que pidamos al Señor que su presencia nos acompañe. Pidamos que aprendamos en medio de las pruebas a gozarnos en Él, a luchar contra la tentación y a perseverar. Amén. Amén. Oremos.